Eu me chamo Luanda Botelho, eu estou aqui hoje como coordenadora do Sindicato dos Servidores do IBGE, em especial o núcleo de servidores que, antes da pandemia, trabalhavam na Avenida Chile, aqui no Rio de Janeiro. E eu vim hoje apresentar para vocês um livro que a gente organizou no âmbito do sindicato, o livro Censo 2021, Experiências na América do Sul. Estão comigo aqui hoje o Gabriel Borges, meu colega, um dos organizadores aqui do congresso, o Nicolas Sacco, professor na Universidade Estadual da Pensilvânia, ele é um dos autores de capítulos do livro, o Byron Villacis, que também é um dos autores do livro, foi diretor do Instituto de Estatísticas do Equador, e a Dália Romero, pesquisadora da Fiocruz, que também vai ajudar a gente nesse trabalho hoje. Eu vou conversar com vocês muito rapidamente sobre a razão de ser desse livro, como ele surgiu. Vou falar um pouquinho do seu conteúdo, mas não vou dar tantos spoilers, porque a gente tem aqui hoje justamente o Nicolas e o Byron, que podem falar muito melhor sobre os seus capítulos. O livro Censo 2021, ele foi elaborado no contexto de uma campanha, a campanha chamada Todos pelo Censo, que foi iniciada em 2019, quando o sindicato recebeu alguns alertas de que o censo, na verdade ainda era censo 2020, né, do Brasil, estaria em risco. E por que a gente entendeu que havia esse risco de realização do censo? No início do ano passado, né, em fevereiro de 2019, houve mudança no governo brasileiro, né, um novo presidente, e mudança também na presidência do IBGE. E o ministro da Economia esteve no IBGE e, no seu discurso, né, ele falou algumas coisas como o IBGE precisa vender os seus prédios para fazer o censo, o IBGE devia fazer um censo de 10 perguntas. E aquilo, né, nos deixou muito preocupados, principalmente pela tradição de censo do IBGE, né? O censo do IBGE ele é um censo extenso, até pela nossa conjuntura em relação a outras pesquisas e registros administrativos disponíveis. Em abril de 2019, foi anunciado um corte de 25% no orçamento da operação censitária, que passaria, então, de 3,1 bilhão para 2,3 bilhões. Né? E também, né, na sequência, a presidência do IBGE anunciou a sua intenção de reduzir o questionário, né? Começou a trabalhar para reduzir o questionário, e o resultado final desse processo de redução levou o censo 2020 a perder cerca de 1/3 do seu tamanho no questionário da amostra, que é um questionário mais extenso, aplicado em 10% dos domicílios. Houve também redução no seu questionário básico, que é o questionário aplicado em todos os domicílios brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, né, do que saiu nesse processo do questionário, perderíamos o tema da imigração internacional, perdemos perguntas sobre posse de bens, perdemos perguntas sobre horas trabalhadas, perdemos, dentro do tema de educação, saber qual rede de ensino os estudantes frequentam, se pública ou privada. Perdemos a questão sobre o valor do aluguel. Então, perdemos, né, obviamente, um corte de 1/3, um corte de um vulto expressivo, uma série de perguntas cruciais para as políticas públicas brasileiras. Nesses meses, os funcionários do IBGE começaram a se organizar em torno dessa campanha, Todos pelo Censo. A gente conseguiu mobilizar muitos setores dos meios de comunicação a cobrirem, né, essa questão do corte orçamentário, do corte do questionário. Os ânimos ficaram muito acirrados, né, dentro do Instituto, e em maio e junho houve exonerações em posições cruciais para a realização do censo. Né? Houve exoneração do diretor de pesquisas, do diretor de informática, uma série de funcionários também em posições estratégicas
entregaram os seus cargos nesse contexto, a coordenadora de população em indicadores sociais, de métodos e qualidade, gerente dos estudos de demografia. E em junho de 2019, a gente teve, então, um grande lançamento oficial da campanha, né, com a presença de mais de 500 pessoas no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, e a gente foi, né, conseguindo construir uma ampla rede de apoio que esteve presente nesse evento. Né? A gente contou com a participação do presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, com o ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ex-presidente da Fundação João Pinheiro, uma série de pesquisadores da própria Fiocruz, entidades de classe, como o Conselho Regional de Economia, Associação Brasileira de Geografia, né? A campanha foi ganhando bastante volume. Nós tivemos também, durante todo esse tempo, o apoio de alguns ex-presidentes do IBGE. 5 deles assinaram uma carta em defesa do censo, em defesa da sua integridade orçamentária, da sua integridade de conteúdo e também da sua integridade metodológica. E nesse, né, desenrolar, a gente chegou, então, em setembro e fez o seminário internacional intitulado Censo 2020, Experiências na América do Sul, que deu origem a esse livro. Né? A gente ficou tão entusiasmado com os resultados desse evento, né? O que a gente só pode agradecer aos seus participantes, como o Nicolas e o Byron, e a gente ficou, então, muito entusiasmado com o resultado e retomou esse ano para fazer esse livro. Né? E qual foi, então, o conteúdo desse seminário? A gente teve a participação da Gabriela Lota, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora de administração pública. Ela trouxe para a gente a palestra Quem Importa Saber? A Economia Política da Capacidade Estatística na América Latina. Ela apresentou, né, na sua palestra, que ficou registrada aqui no livro, uma pesquisa que foi realizada no âmbito do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que os países latino-americanos foram investigados em sua capacidade estatística. A Gabriela foi a pesquisadora responsável pelo Brasil, né, pelo estudo do Brasil e do IBGE. Os países, eles foram comparados, né, em termos de histórico, né, que fenômenos da sua história contribuíram ou não contribuíram para o fortalecimento da produção de estatística, foram comparados em termos de economia política e também em termos das próprias características organizacionais dos institutos. Os institutos foram analisados entre 2016 e 2017. Então, é bem interessante até comparar o capítulo que a Gabriela escreveu, né, apresentou naquele momento, falando do IBGE de 2016 e 2017, com o que a gente passou a viver em 2019 e 2020. Né? Ela menciona, por exemplo, como um fator importante para fortalecer as estatísticas oficiais, o reconhecimento da independência estatística, a boa relação, né, a relação também de autonomia do Instituto em relação ao governo. Né? E a gente vem passando por um momento em que o governo desacredita os dados do IBGE, questiona, né, as estatísticas de mercado de trabalho, vem impondo esses cortes orçamentários. Os capítulos do Nicolas e do Byron eu não vou me adiantar, eles vão trazer para vocês. Vou comentar, então, um pouco o capítulo da Ximena Clark, né, que trouxe para a gente, lá em setembro de 2019, a palestra Sucessos e Fracassos no Census, o caso do Chile. Né? O caso do Chile realmente foi um caso emblemático, porque o Chile realizou um censo em 2012 e, segundo a avaliação da Ximena, justamente por uma série de improvisos na preparação do censo chileno em 2012, que foi mudado de última hora para um censo de fato, realizado em um dia só, para um censo de direito, realizado por um período maior, resultou numa operação com resultados ruins, né, que não chegou a ser considerado como um censo oficial por não cumprir com os requisitos básicos para tanto, e que deu uma diferença de 10% da população, da contagem populacional, entre esse censo de 2012 e as projeções populacionais do Chile à época. E por conta disso,
né, o Chile literalmente precisou jogar no lixo aquele censo de 2012 e realizar, então, um novo censo em 2017. A Ximena Clark foi a diretora de pesquisas do Instituto de Estatística chileno, que realizou o censo de 2017. Então, ela fala com bastante propriedade, tanto da experiência de sucesso de 2017, quanto da experiência de fracasso de 2012, que eles tiveram que substituir. E o Pedro Luiz de Nascimento Silva, né, que é professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, foi presidente do Instituto Internacional de Estatística. Ele trouxe para a gente, ele foi mediador do evento, mas ele traz para a gente, né, uma conclusão tão bem amarrada de todas essas experiências, né, e comenta como ele vê o IBGE inserido, né, nesse contexto, né, explicando por que o corte de perguntas do censo não pode ser substituído por pesquisas, não consegue ser substituído por registro, explicando a importância de um marco legal estatístico. Então, ele traz, né, essa conclusão do evento com comentários pertinentes para a realidade brasileira, né? A nossa intenção com esse evento, e agora com o livro, né, é justamente tentar aprender com a experiência dos nossos países, né, vizinhos aqui na América do Sul, né, para não repetir os erros que foram cometidos, né? A gente pensou isso lá atrás, em 2019, quando fez o evento, e busca deixar esse registro a partir desse livro. Além dessas contribuições, a gente tem o prefácio do professor Cláudio Dedeca, da Universidade de Campinas, e a gente tem um epílogo escrito por meu colega no sindicato, o Bruno Pérez, contando um pouco o que aconteceu em 2020, né? E aí, só para fechar, justamente com o que aconteceu entre o seminário, né, e os dias de hoje. Foi confirmado aquele primeiro corte de 3,1 bilhões para 2,3 na lei orçamentária para 2020, mas com a pandemia, né, o censo foi adiado para 2021 e esse orçamento não chegou a vir para o IBGE. Né? Nesse meio tempo de pandemia, em termos, né, de sindicato e direção do IBGE, a gente sente, né, uma completa extinção de qualquer diálogo, a gente tem muita dificuldade até de saber como estão as etapas preparatórias do censo, né? Muitas perguntas que ninguém consegue responder. Como ficou, por exemplo, a questão da atualização do cadastro de endereços, que é uma etapa preparatória extremamente necessária para garantir uma boa contagem da população. Houve, né, nos últimos meses, inclusive, rumores sobre adiamento do censo para 2022, né? Foi noticiado nos grandes meios de comunicação que em algumas reuniões ministeriais isso estava sendo cogitado. Na lei orçamentária de 2021, o censo apareceu com um novo corte orçamentário, passando agora a operação para 2 bilhões, né? E uma perda orçamentária num cenário de novos desafios, né? Porque você deveria, na verdade, estar falando em aumentar o orçamento, né? Porque a gente tem a inflação de um ano para o outro, a gente tem o aumento da população de um ano para o outro e também no número de domicílios, né? Mais domicílios a serem visitados. A gente tem um cenário de insegurança sanitária, né? A gente não sabe, e aqui no Brasil menos ainda, quando a população vai estar seguramente vacinada. Então, é possível que a gente tenha que realizar etapas de treinamento ainda nesse contexto de pandemia e até a própria coleta ainda sem a população totalmente vacinada. O que implica, né, obviamente, aquisição de material de proteção numa operação que, com 200 mil recenseadores, não é uma questão trivial, né, não é pouco. Então, a gente né, tá apreensivo com essa nova perda orçamentária diante de um contexto que exige, na verdade, novos cuidados. Então, nessa semana, na terça-feira, a gente lançou oficialmente o livro, né, e trouxe também um manifesto contra o apagão estatístico, que pode significar,
a realização de um censo incompleto, a realização de um censo sem as etapas preparatórias feitas de forma adequada, ou até mesmo, né, um novo adiamento, uma inviabilização do censo 2022. Eu trouxe aqui muito rapidamente uma comparação entre esse orçamento do censo 2021 do Brasil e nos Estados Unidos, né? A fonte, na verdade, foi o Pedro Nascimento, a apresentação que ele fez nesse lançamento do livro, né? Só para a gente tentar dimensionar, né, que a operação censitária brasileira ela não é cara, né? Às vezes a gente fala em bilhões e parece que a gente está falando, né, de um orçamento de outro mundo, mas é uma operação que acontece a cada 10 anos, né, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, na comparação com os Estados Unidos, a gente vê que o investimento por habitante no Brasil, né, é da ordem de $1, enquanto o investimento por habitante nos Estados Unidos é da ordem de $47, né? E o censo dos Estados Unidos ainda é completado por uma pesquisa, né, de um volume que a gente não tem equivalente no Brasil, uma pesquisa que visita mais de 3,5 milhões de domicílio. Né? A título de comparação, a nossa PNAD contínua, que é a nossa pesquisa contínua, né, a nossa pesquisa mais expressiva intercessitária, ela visita da ordem de 200 mil domicílios. Né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou agora passar a palavra para o Nicolas e para o Byron, antes de finalizar com a Dália, para eles poderem falar um pouco mais sobre as reflexões que eles trouxeram para o livro. Obrigada. Vou fechar aqui. ¿Voy yo? Luanda, bueno. Sí. Sí, bueno, gracias. Gracias, Luanda, y gracias, Gabriel, por la invitación a presentar el libro y por toda la experiencia que significó presentar el capítulo, el que presentamos el lunes el libro y la campaña en defensa por el censo, que para mí fue muy gratificante, porque fue la primera vez un poco que salimos, digamos, yo al menos salí de la academia para presentarme en un lugar que tenía una importante intervención política, más allá de lo que veníamos haciendo junto con Gabriel Combal y otros colegas desde el Observatorio Latinoamericano de Censos. Y lo que pensé para la presentación de hoy, y como dijo Luanda, para no hacer un spoiler del capítulo, que lo pueden bajar de internet, es contar un poco la experiencia desde donde yo había pensado mi intervención durante la presentación. Y quiero confesar también que cuando fui invitado yo no me imaginaba que podía estar a la altura de los panelistas que estaban ahí, porque yo no soy productor, soy usuario, vengo más de la academia, y tampoco creía que era lo único que podía hablar de los censos en Argentina, que es el caso que yo trabajé, sobre todo el del 2010 y lo que está sucediendo ahora con el del 2020. Entonces la presentación y el capítulo está muy impregnada desde ese punto de vista del usuario. Y lo que me tocó a mí como usuario, y no fue una idea propia, sino que fue un pedido, fue una evaluación del censo del 2010, y cuando yo estaba trabajando eso desde un punto de vista muy demográfico, muy técnico, para ponerlo de alguna forma, me di cuenta que había algo de esa evaluación que requería un paso, ir más allá para tratar de analizarlo, que no era solamente analizar los datos crudos en sí mismos, los datos publicados, sino que había que darle una vuelta de tuerca a ese análisis y relacionarlo con el contexto sociopolítico de producción de los datos. Y un poco creo que el contexto de la intervención y el capítulo del libro y la evaluación que al menos yo tengo, y que creo que con distintos compañeros de los que formamos el observatorio, la red ProDatos, es que en América Latina hay una razonable utilización de los datos censales por distintos actores públicos, pero que está muy puesto el foco en lo que es, sobre todo, la ejecución de los procesos, los preparativos previos, como lo que están sucediendo ahora en la Ronda 2020,
el procesamiento y la publicación de los datos, pero la evaluación que también yo hago es que no hay muchas evaluaciones sistemáticas de la calidad de los datos del censo. Al menos yo no encontraba muchas evaluaciones de lo que sucedía con censos previos. Y que eso había que relacionarlo también con el contexto institucional y político bajo los cuales se llevaron a cabo distintas decisiones metodológicas, así como lo que sucedía en la organización propia de los Institutos Nacionales de Estadística. No sé si ven ahí, ven la pantalla y el modo de presentación. Sí, ¿no? Se ve. Sí, sí se ve. Sí, gracias. Lo que había sucedido en la Argentina también es que se puso bastante de moda volver a hablar sobre los institutos de estadística porque se prendieron ciertas alarmas sobre la confidencialidad de los datos, sobre todo en la encuesta permanente de hogares, en los cálculos de pobreza e indigencia. Y también hubo en el 2010 un caso bastante resonante que los usuarios nos dimos, que le prestamos especial atención, era la posibilidad de poder socializar los datos individuales. Había un problema, digamos, bastante tecnológico que las bases de datos fueron publicadas con los datos individuales y eso no estaba muy sistematizado. Y lo que yo hice en el artículo básicamente fue tomar algunas ideas de la profesora Sullivan en su discurso ante PEA sobre el rol de la estadística pública en la producción de datos. Y ver cómo el censo del 2010 en Argentina tuvo un uso con mucha especulación y cómo eso se vinculaba también con otros procesos que se dieron en el pasado. Acá veo que está Hernán Otero, que lo estudió él mucho en su libro Estadística y Nación, también para otras etapas históricas. Y cómo eso, el censo se utilizó como un lugar, un coto de caza de distintas orientaciones políticas para hablar de otras cosas que no tenían que ver sobre la producción de datos en sí mismos. Entonces, un poco eso es lo que van a encontrar en el artículo. Y también lo que van a encontrar un poco es sobre lo que está sucediendo ahora con el censo 2020 en Argentina, que hasta cuando fue escrito y cuando tuvimos la presentación en Río el año pasado, no se sabía mucho lo que estaba sucediendo. Estábamos en plena transición hacia un nuevo gobierno y obviamente nadie se hacía mucho cargo de la planificación del censo y muchos usuarios nos enteramos de lo que estaba sucediendo con la planificación del censo por noticias y no por información oficial. Y como usuario eso también me preocupaba porque viendo lo que había sucedido con lo que pasó en el 2010 y lo poco que se sabía sobre los distintos procesos, un poco la intervención del capítulo viene por ese lado. Me quedan 3 minutos, así que voy a decir voy a dejar de compartir. Algunas preguntas que yo hice en el trabajo es, que me pregunto ahora también, ¿no? Cuando se habló en el 2010 de que hubo una denuncia por una réplica de registros, ¿desde dónde uno veía que se producían esos discursos? ¿Quiénes eran los que se beneficiaban? Y ahí trayendo de nuevo a colación un poco de la literatura que estudió más los procesos censales, porque bueno, yo claro, no soy historiador, ni soy historiador de la producción de datos, soy demógrafo y soy usuario. Me parecía importante volver a retomar esas preguntas que tenían que ver con cómo se utilizaban o se deslegitimaba las informaciones producidas por el INDEC para determinado rédito político. Y ahí también, de nuevo, las ideas de Mick, que tiene un libro muy interesante sobre la producción censal en Europa y Estados Unidos. Lo que quería retomar era el rol que tenía la sociedad civil, o que tiene la sociedad civil en la producción de datos, y por eso me parece muy importante, muy relevante en el contexto de América Latina y para este Congreso de ALAP, donde tenemos una red de producción de datos, que el sindicato, que los trabajadores tomen un poco las riendas de este debate y no se lo deje solamente a los técnicos, digamos, porque hay una
pocas veces reconocida, me parece a mí, rol de la sociedad civil en la producción estadística. Y ese vínculo entre Estado y sociedad, que muestra la literatura también, sirve mucho para entender cómo se entiende el censo en la región. Y el lunes, cuando tuvimos la primera presentación, me acuerdo que hubo una pregunta que fue sobre cómo evitar la intervención política quizás en los censos o la falta de transparencia que tenían los procesos censales en Argentina. Y desde el sentido común yo había respondido que no podíamos desligar un poco lo que está sucediendo con la ciencia y la técnica en la Argentina, con el financiamiento de la ciencia y la técnica en la Argentina y en otros países del mundo, con la producción de conocimiento que nos da el censo. Y cómo desde los años 1820, en que Manuel Belgrano decía que había que armar concursos para los cargos públicos, que hoy en día en Brasil están puestos también en duda, cómo tampoco eso no se está dando en el INDEC y cómo eso está afectando mucho a este vínculo entre sociedad y Estado. Y para terminar, porque ya me queda poco tiempo, les voy a dejar en el link una carta, aprovechando que estamos acá con Luanda del sindicato del IBG, una carta de Data INDEC sobre algunas de sus reclamos que le tienen al actual presidente, así que aprovecho y voy a compartir eso. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Byron. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Voy a presentar brevemente un cortito PowerPoint. Dame un segundo, por favor. Este es perdón, un segundo. Este es un breve pantallazo, un print screen de lo que está impregnado en el capítulo, con ciertas actualizaciones por obvias coyunturas que necesitan actualizarse de acuerdo a lo que sucedió este año. Pero un poco lo que quiero brindar es la motivación y sobre todo la expectativa que tiene un texto como esto y un libro como esto en la relevancia que tiene en la situación actual. Primero, muchísimas gracias, Luanda, al sindicato, a la gente de ALAP, pero sobre todo al esfuerzo, a la energía y al trabajo que ustedes han hecho para materializar y crear esta publicación. Creo que es precisamente el impulso que le falta a la región, el que ustedes están haciendo. Hay mucha gestión, hay mucho reclamo, hay mucho silencio que muchas veces se desvanece en el aire y no llega a materializarse en este tipo de producciones científicas, científico-políticas, diría yo, y que la sociedad necesita revisarlas, porque estoy muy seguro que tal como sucedió en el 2000, tal como sucedió en el 2010, va a suceder esta vez, que mucha energía se gastó para reclamar cosas, pero no se documentó. Entonces, este paso adicional creo que es el que tiene la dirección adecuada para que la región camine hacia un mejor entendimiento de nuestros procesos sociales. ¿Por qué? Porque creo precisamente que los censos sufren penosamente de un síntoma, que como suceden cada 10 años, la gente se despreocupa y se ocupa mucho de la coyuntura. Y no se da cuenta que precisamente los censos son ejercicios en los cuales nosotros tenemos más bien fuentes y elementos de construcción social que duran mucho más que una década. Entonces, documentos como esos permiten como delinear una transformación de coyuntura a estructura y de estructura a coyuntura al mismo tiempo. Entonces, primero, gracias. Sí, normalmente no le pongo como modo presentación para las personas que me están escribiendo, porque tengo dos pantallas que están desagregadas en dos, literalmente pantallas de acá, y se me es un poquito más fácil aquí manejar de esta manera. Les pido disculpas por esa mala maña que tengo con la tecnología. Este año he aprendido bastante dando clases con eso. Pero bueno, a ver, este capítulo surge un poco de la noción de cómo entender un proceso comparativo de censos en Latinoamérica.
sabiendo que ese ejercicio es extremadamente complicado por la especificidad que tienen los INES en nuestra región y por la diversidad y volatilidad que tiene la política en la región. Sería mucho más fácil realizar este ejercicio entre países del norte global, porque tienen procesos institucionalizantes, no necesariamente institucionalizados, sino institucionalizantes que tienen homogenizadas estas operaciones estadísticas, pero nosotros no. Y quizás por eso considero que es aún mucho más rico hacer este tipo de ejercicios, porque al momento de comparar, precisamente se realzan las diferencias que nos ayudan a entender nuestra sociedad latinoamericana. Pero hay que tener mucho cuidado en hacer estos ejercicios porque todo mundo en nuestra región conocemos una diferencia entre un IBD y un INE de Ecuador, o un DANE de Colombia y un INE de Chile. Esas diferencias que son muy específicas para los demógrafos y para los usuarios de estadística tienen implicaciones al momento de comparar su producción. Todos conocemos, al menos dentro del campo de especialistas, sociólogos, economistas, demógrafos, antropólogos, todos conocemos esas diferencias institucionales. Pero mágicamente, al momento de comparar la producción de información censal, se borran. Y yo tomo la información de Ecuador y tomo la información de Chile y tomo la información de Brasil y empiezo a comparar y hacer análisis internacionales donde veo tasas de fertilidad y el movimiento de mortalidad, y empiezo a hacer análisis inclusive conceptuales y me olvido de especificidades que implicaron problemas políticos en la organización del censo del IBGE en el año 2010 o los problemas financieros que tuvo el Ecuador en el año 2001 para inclusive poner preguntas básicas. Esa diferencia es la que está causando que a veces arrojemos interpretaciones que luego no solamente son negativas para la opinión pública, perdón, para la política pública, sino que se regresan a la institucionalidad estadística. Porque como bien decía Gabriel ayer en otra mesa, cuando hacemos ejercicios comparativos sin tomar en cuenta esas especificidades, después se arrojan conclusiones a nivel regional y Ecuador, Chile, Brasil o el que fuere, recibe una recomendación institucional en base a otra realidad. Y recibe después un reporte, el INE de Ecuador, por ejemplo, diciendo que debe hacer X, Y, Z cosas, cuando resulta que esas X, Y, Z cosas fueron analizadas en función de la realidad del IBGE y del DANE de Colombia. Lo estoy inventando. Por eso es fundamental hacer este tipo de ejercicios comparativos y por eso es imposible desvincularlos de una realidad política. Porque estamos capturando quizás esta, no quiero decir mala costumbre, pero quiero decir mala costumbre, esta mala costumbre de países del norte de asumir que los ejercicios censales son técnicos, son operativos que basan una estructura metodológica simplemente demográfica, cuantitativa, y que si es que ejecutamos ciertas tareas de forma específica van a arrojar una lógica demográfica adecuada. Y nos olvidamos que existen luchas internas, nos olvidamos que existen trabajadores en los INES que tienen ciertas demandas que no son las mismas que tienen los gobiernos de turno, nos olvidamos que existen restricciones presupuestarias organizacionales, nos olvidamos que existen dinámicas macroeconómicas y todo en conjunto genera una producción estadística. Entonces no es un ejercicio técnico, es un ejercicio político, por su propia configuración y por su propio uso. Por configuración, por lo que mencioné, y por el uso, por el sentido de que la propia estadística se convierte en visibilización de movilización política. Cuando alguien desaparece una pregunta, no está desapareciendo una información técnica para un ejercicio burocrático. Está desapareciendo la oportunidad de visibilizar un problema social que se convierte en catalizador de movilización social. Si yo desaparezco información que me permita entender el problema del aborto en Latinoamérica o en mi país, yo no estoy desapareciendo una página de un reporte técnico burocrático. Estoy desapareciendo la oportunidad para que un grupo social pueda activar un mecanismo de reclamo, de protesta, de cambio normativo, de estabilidad, de lo que fuere. Estás invisibilizando y estás despojando de poder político a la sociedad. Entonces, hay que evitar a toda costa creer que los ejercicios censales y sobre todo estadísticos públicos son técnicos, son elucubraciones metodológicas de científicos de datos, por así decirlo.
En ese sentido, este capítulo trata de abordar eso, esa complejidad, diciendo, vamos a comparar estos censos de una forma metodológicamente responsable, pero sin deslindar la cuestión política de este sentido. Y obviamente está escrito con función de este tema de las expectativas 2020, pero que trato de actualizar en esta presentación. No me detengo en cada caso, porque la intención es que se descarguen el libro y lo lean, pero la intención es diferenciar esta primera introducción que he mencionado. Hay una comparación tradicional de los censos, en la cual normalmente tenemos este tipo de tablas, en la que uno identifica, perdón, me salto brevemente a una tabla, en la que uno identifica normalmente el presupuesto de los censos, identifica las tasas de cobertura, identifica el tipo de levantamiento, el calendario, y uno recibe reportes donde parece ser que existen diversidades, pero que a la larga, si se corrigen ciertos elementos claves, podría ser manejable cierto tipo de comparación. Inclusive, en este tipo de comparación muy específica empezamos a ver realidades que son bastante irracionales. Este es el presupuesto, por ejemplo, del 2010 para el caso de Estados Unidos, para el caso de Brasil y para el caso del Ecuador. Y este es el presupuesto que está actualizado para el año 2020, disculpas que no está saliendo esta etiqueta de aquí, con ciertas actualizaciones que ha sucedido el último año. Aquí podemos ver inclusive cómo el caso del censo de Brasil no tiene un presupuesto que ni siquiera llega al presupuesto que está pensado para el caso ecuatoriano cuando analizamos per cápita, cuando sabemos que el IBGE es mucho más fuerte y mucho más potente que un INEC de Ecuador. Hay que preguntarse por qué el desmantelamiento tan acelerado de un instituto tan prestigioso como el IBGE. Y nos damos cuenta que es un ejercicio político el que está detrás y no es un ejercicio técnico como tal. Bueno, ejemplos como estos son los que están especificados en el calendario, en el capítulo, y lo que quiero centrarme, en vez de mostrarles todo el análisis, es justificarles por qué se necesitan hacer estas contraposiciones y por qué se tienen que tener en estas comparaciones muchísimo cuidado al identificar los contextos locales de la realidad que existe en nuestros países, porque cuando uno analiza los documentos normalmente de Naciones Unidas o de científicos un poco que están más especializados en esto, se percibe la intención de que los censos deberían capturar un proceso de eficiencia económica cada vez más, de que tienen que ser cada vez más baratos, más eficaces y sobre todo más eficientes, que es una diferencia con eficacia muy importante. Y por eso el tema del Big Data, por eso el tema de utilizar registros administrativos, por eso el tema de que no es tan buena idea darle plata a los institutos de estadística, sino más bien en esto de tecnificar y ojalá en el sector público, en el sector privado. Y poco a poco vemos un proceso muy silencioso de privatización de la información, donde el poder de la información ya no es tan justificable en el sector público, sino, ¿por qué no las empresas privadas? ¿Por qué no las empresas telefónicas? ¿Por qué no las empresas grandes que manejan gran información? Podrían hasta inclusive reemplazar a las oficinas de estadística. Empiezan a naturalizar este discurso, desmantelando la capacidad pública de generar estadísticas que permiten movilización política. Pero cuando se genera este discurso, regresamos a ver lo que sucede, en cambio, en la realidad de los países que producen este tipo de discurso, vemos una realidad completamente distinta. Ustedes ven aquí la evolución del presupuesto del censo de los Estados Unidos desde 1950 hasta el 2010. No pongo el 2020 porque se fue fuera de la planificación de largo, está cerca de los 21,000 billones de dólares, y vemos claramente un proceso de incremento del costo de forma dramática, de 35%, luego el 93%, en algunas décadas de 300%, en este se calcula en 200%, y ahí cabe la pregunta, un segundo, ¿no se supone que tenemos que tener oficinas de estadística cada vez más eficientes, con menos presupuesto, más eficaces, más desmanteladas? Pero regresamos a ver lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, resulta que sus sistemas estadísticos son cada vez más fuertes, gastan cada vez más, tienen mayor capacidad estadística, lo cual está bien. Pero ¿por qué el sur global no puede tener un sistema estadístico poderoso? ¿Por qué nosotros no podemos tener un sistema de producción de información que sea incluyente y que tenga un sistema robusto y sano, que incluya encuestas poscensales, que incluya un buen, robusto sistema de encuestas a hogares, que los censos no tengan que estarse preocupando por el pago del encuestador?
Hay un doble discurso ahí que creo que como región tenemos que enfatizar y acelerar en ese sentido. Porque también esto le afecta a la gente, le afecta inclusive a los trabajadores. Funcionarios del Instituto de Estadística de Ecuador son despedidos en la mitad de una crisis sanitaria como de la pandemia del COVID-19. En la mitad, cuando se necesitan más estadísticos, se les despide a los estadísticos para poder utilizar ese dinero para poder pagar deuda externa. Parece que estoy hablando de los años 90, pero no, estoy hablando del año 2020. Cualquier persona racional que tiene una empresa en crisis, las principales personas que uno protege son los que manejan la información. Y resulta que no. Lo mismo sucede en Brasil y de una forma mucho más sistemática. Veamos lo que pasa desde el 2006 hasta el 2018 con el número de servidores públicos activos en el IBGE, de 7.400 a 5.030. Entonces, acá no es que está peligrando el trabajo de un funcionario público. Acá está peligrando el trabajo de una persona que produce información que genera cohesión social. Pero bueno, para ir terminando, quiero marcar una idea puntual. Hay más ideas que están en el capítulo, pero una idea puntual que quiero resaltar es este tema de cómo entender a las estadísticas desde una lógica política, sin desvincularla desde una intencionalidad técnica. Las estadísticas no son objetivas y tienen un rol político desde su producción. Su producción está influenciada e influencia la lógica del gobierno. Por lo tanto, su producción no es autónoma. Importa el gobierno, importa el estilo, importa la organización, importan los trabajadores. Los aparatos estadísticos no funcionan porque producen datos, sino porque refuerzan la objetividad de políticas públicas. En otras palabras, son infraestructuras de economía política. En ese sentido, lo que necesitamos entonces son ejercicios como el que precisamente este libro está buscando, materializar, documentar y sobre todo expresar la preocupación cuando existen estas críticas y demostrar que la región tiene capacidad de crítica, de autocrítica y sobre todo de un planteamiento, de una propuesta concreta para que nuestros países puedan mejorar sus sistemas estadísticos, no como un ejercicio burocrático, sino como un ejercicio político. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vou passar a palavra agora, então. Obrigada, Byron. A gente se encontrou bastante essa semana, né? Para a Dália Romero, que também apoiou a campanha Todos pelo Censo desde o começo, né? Reuniu um manifesto de 1.000 pesquisadores, principalmente da área da saúde, na defesa da nossa operação. Dália, a palavra está contigo. Boa tarde. Em primeiro lugar, super obrigada. É uma grande honra estar, não apenas com grandes profissionais expertos que defendem a informação, mas também com um sindicato, que é uma raridade, um sindicato forte, cada vez mais forte, e com participação da academia. Isso é muito raro. Geralmente, o acadêmico sempre sentiu distanciamento com a atividade sindical, e mais ainda neste tempo de desmonte do estado de bem-estar. Então, vocês estão de parabéns. Segundo, não precisa agradecer, que eu fiz alguma coisa, eu fiz quase que nada, e ao final, vou falar porque eu sinto que eu fiz quase que nada. Eu vou falar rapidamente sobre a Gabriel Borges também, essa parceria tão intensa que temos nessa intersecção entre saúde, demografia e população, que estamos muito juntos nesse sentido. Eu tenho mais ou menos 5 minutos, né? Eu vou passar rapidamente, me deram 10, mas, enfim, estamos em cima da hora. Eu queria rapidamente passar por um histórico, e para isso quero mostrar meu computador, né? Aí, você vai me falar se vocês conseguem ver uma página que estou mostrando de jornal. Está conseguindo? Sí, se ve bien. Ok. Então, eu vou passar rapidamente. Este é o dia 22 de fevereiro. Eu continuo, achei ótima a continuidade da apresentação, seguindo na linha de Byron,
me perguntando qual é a questão política e qual é a demanda para nós também acadêmicos, seres políticos, dentro deste conflito que temos, especialmente no Brasil. Primeiro, esta frase do ministro da Economia, que o dia 22 de fevereiro disse no jornal, noticiam no jornal, mas disse em um seminário, se se pergunta muito, vamos a descobrir coisas que não queríamos saber. Eso durante la pose de la nueva presidente del IBGE. Eso nos despertó grande preocupación y yo no preciso ni tengo tiempo para decir lo que significa esa pregunta en un contexto de desmonte de los derechos en Brasil. Así, después nosotros organizamos rápidamente con una excelente articulación interinstitucional un seminario que fue el 4 de junio de 2019. Tivemos la participación de la presidenta de la Fiocruz, de la presidencia de la Fiocruz, varios del IBGE, a Luanda, o Gabriel Borges, o Paulo Janussi, por parte de la Fiocruz, Rómulo Páez, Celia Latman, Francisco Viacaba, Ricardo Ventura, inclusive da Associação de Pós-Graduando, Richard, Francisco Meneses, de ActionAid, mas el grande figura internacional que defende a segurança alimentar no mundo, no Brasil. A presença de Gulmar Acevedo, presidente da Brasco, da Associação Brasileira de Ciência e Saúde Coletiva, e Lúcia Santo, também de uma de SEBES. Esse seminário foi noticiado, esta é uma das matérias que vai resumir o seminário, e hablamos sobre o impacto nos determinantes sociais, hablamos sobre o impacto en como viven los brasileños en los municipios pequeños. Lo que vamos a dejar de saber cuáles eran las lagunas y las incertezas que tendríamos en los séculos, en esta nueva década. Hablamos sobre salud indígena, sobre compromisos internacionales, sobre el sabotaje para las políticas públicas. Luego, quiero decirle que ese seminario está completamente disponible en la internet, en el YouTube, pueden asistirlo. Este es un material, será una memoria de parte, especialmente de nosotros del área de salud, porque además de ser socióloga y demógrafa, soy doctora en el área de salud pública y trabajo en salud pública y epidemiología. Y también, como mencionó Luanda, fueron hasta hoy 2.250 personas que ya firmaron de la área de salud, pesquisadores de la salud en defensa del censo 2020. Y este es un manifiesto con personas muy relevantes del área de salud en Brasil. No tengo tiempo de leerlo, los invito a leerlo y si pueden ayudar, porque, bueno, la verdad, ya tenemos otro abajo asignado, otra llamada firma que creo que es más relevante en este momento, mas esto también será un documento histórico de lo que conseguimos, ese producto del debate. Y yo quería decir, ya que estamos en el contexto de la LAP, yo quería decir que yo tengo mucho orgullo de ser brasilera y tener un patrimonio como el IBGE. Tengo mucho orgullo de ser brasilera y estar en un patrimonio como es la Fundación Osvaldo Cruz, que defiende la salud colectiva. Y tengo mucho orgullo, pero sumamente orgullo, también orgullo de ser venezolana, pero no viene al caso ahora, de ser de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva. Como ustedes pueden ver en la sociedad nosotros tenemos aquí mismo tenemos en noticias un posicionamiento oficial de la Brasco. Si ustedes abren ese posicionamiento oficial de la Brasco, ustedes van a encontrar muchos manifiestos, entre estos manifiestos de apoyo al censo, pero nosotros nos manifestamos constantemente a favor de la vida, en la defensa de la estadística, y no se discute por la asociación, y la asociación se posiciona. Ahora yo me pregunto, me disculpen la pregunta, pero ya que estamos el viernes cerrando el congreso de la LAPE, yo entro en la página de la LAPE y yo me pregunto si es que, ¿qué pasa con el posicionamiento de para qué una asociación latinoamericana de población? ¿Cuál es el objetivo de tener una asociación? Hacer redes de investigación, encontrarnos periódicamente. ¿Quién defiende el censo en Brasil? Entonces, que esa defensa del censo en Brasil, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Nosotros
como latinoamericanos somos seres que nos manifestamos. Y yo soy una persona que me manifiesto desde artículos científicos hasta ir a una manifestación política en las calles, lo hago. Nunca vi un cartaz, una llamada defendiendo datos, jamás. Uno defiende la salud, uno defiende la educación, pero uno no sale a la calle con... va a pensar que eres loco si dice estoy defendiendo los datos, estoy defendiendo el censo como un derecho humano. Entonces, el papel de una sociedad latinoamericana de población tiene que tener esa conciencia. O la defiende, o lo coloca como motivo principal, si la principal fuente de información que es el censo, o me disculpan, no sé dónde estamos, no sé dónde estamos posicionados, no sé qué hacemos juntos, cuál es el espíritu de cuerpo. Existen muchas fuentes de información donde yo puedo encontrar todos los artículos posibles, todo lo que producimos, seminarios. Ahora, ¿dónde está la manifestación de nosotros como espíritu de cuerpo? Entonces, esa es mi pregunta esencial. Me da mucho dolor porque en 2020 nosotros nos unimos para defender el censo por la salud. Y ahorita en 2021 queda a flor de piel la importancia del censo para acompañar los efectos de la pandemia, que será durante por lo menos una década. ¿Y dónde va a estar lo principal efecto? En los municipios pequeños. ¿Cómo no vamos a tener, no vamos a permitir que se quite la pregunta sobre los programas sociales? Si con la muerte de los adultos mayores se le quitaron el beneficio de prestación continuada y los niños serán más pobres. Entonces, ¿qué nos moviliza? ¿Qué nos moviliza? Bueno, me disculpen esa intensidad del habla. Les digo también que desde el punto de vista académico tratamos de hacer un libro ahorita sobre ese seminario, dejarlo como memoria, pero uno de los integrantes de ese seminario está internado ahorita en un hospital que nuestro querido Viacaba está mejorando y va a mejorar, y por él espero también para cerrar esa idea él está con COVID, como varios de mis institutos están con COVID, varios, de mi equipo inclusive. Bueno, qué bueno este espacio latinoamericano para sentir y para sentirnos juntos, y vamos a defender el censo como un derecho humano. Eso. Dália, muito obrigada mais uma vez com a gente aqui. Foi uma campanha muito difícil, muito dura, né? É triste a gente ficar brigando pelo óbvio, né? Pelo pilar da democracia, mas necessário e pelo menos conforta, né, toda essa rede que a gente construiu. Eu coloquei no chat aqui da sala o link para o livro, que pode ser baixado gratuitamente, e também para o lançamento do livro, né, que contou com a participação dos autores, também trazendo as reflexões do livro para o contexto atual, né, de crise econômica, sanitária, enfim. Vieram duas perguntas aqui pelo chat, não sei se vocês chegaram a olhar, eu vou comentar bem rapidamente para vocês também poderem comentar. A pergunta do Gilbert sobre a importância, né, de participar da OCDE. Eu queria, na verdade, sugerir a leitura do capítulo da Gabriela Lota, porque ela trata justamente desse aspecto, né? Como, até no caso do IBGE, a cooperação internacional foi um fator importante de estímulo da produção de estatística, né? E os países aproveitam isso de maneiras diferentes, mas ela identifica que o IBGE aproveitou, né, o momento de cooperação internacional no século XXI para ampliar suas estatísticas, ocupou posições importantes, né, ocupou a presidência da Comissão de Estatística da ONU, e ela considera isso, sim, um fator, né, de fortalecimento da produção. E sobre a pergunta do Hernan, eu queria sugerir também as contribuições do Pedro, tanto no livro quanto no evento, né? Porque ele traz um pouco da situação brasileira nesse caminho, né? Porque trazendo principalmente também em conjunto um pouco com a reflexão da Ximena, de que essa substituição do censo, né, por outras fontes de informação, ela precisa ser planejada, pensada e demanda investimento, né? De tempo, de recursos,
né? E os países que conseguiram já avançar um pouco mais nessa transição passaram por esses processos, né? O Brasil ainda é um país que engatinha, né, nessa articulação dos registros administrativos e não tem pesquisas de vulto tão importantes, por exemplo, pensando aqui no tema que eu estudo mais no IBGE, da pessoa com deficiência, por exemplo, né? A Austrália tem uma série de pesquisas para cobrir esse tema, o Brasil não tem, né? Então, a contribuição do Pedro nesse sentido também é bastante valiosa. Aí eu abro para quem mais quiser comentar as perguntas. Estás muteada, Luanda. Nico, Byron, a gente segue a ordem, que a gente responde, acho que também se encaminha para a conclusão. Bueno, yo conclusión no quiero primero agradecer un saludo a Silbert y saludos a Hernán. Gusto verlos por acá primero. Una lástima no poder estar bailando hoy a la noche. Lo que quiero decir, cuanto más apoyo, parecido a lo que dijo Luanda, cuanto más apoyo institucional, sea de organismos internacionales o la sociedad civil, me parece que ayuda a los debates. Y también parecido a lo que la pregunta de Hernán, que Hernán es una inspiración también para el tema que estamos trabajando y de los censos. Me parece que América Latina está bastante lejos de contar con fuentes administrativas y registros como en otros países. Hace poco tuvimos un webinar organizado por la Red ProDatos y el Observatorio Latinoamericano de Censos, donde tratamos un poco este debate y nos contaban las experiencias que tienen en países como España o en Estados Unidos, donde cuentan con una encuesta como la American Community Survey, que es más regular que el censo cada 10 años. Y se podrían pensar un poco de soluciones en ese sentido, pero creo que todavía los países más desarrollados de América Latina necesitamos el censo como fuente principal de información, y los registros tienen muchos problemas aún, y nos va a llevar mucho tiempo. Eso también está en YouTube, pueden ver la charla sobre la experiencia de España y el debate que se dio con respecto a eso en ese momento. Pero de nuevo, Luanda, muchas gracias por esta experiencia y por el libro. Y gracias, Dalia, por los comentarios. Y con respecto a qué es la LAP y la Red ProDatos, también en base a lo que comentaste, bueno, está Nacho Pardo acá, también podría, si quiere, comentar qué es la LAP si no tenemos una intervención más pública sobre quién es el que defiende el censo o lo que pasa en la región. Me parece que hay una especie de... Cada uno en su lugar se involucra, ¿no?, en determinados aspectos que tienen que ver. En Brasil el debate sobre el censo tuvo mucho también repercusión en el ámbito académico, y distintas instituciones defendían con distintos argumentos el recorte de preguntas del censo. Quizás no tenía que ver con los argumentos que venían más de los que tenían la decisión de recortar, pero que existió ese debate dentro de la academia brasileña también es importante. Estaría también bueno traerlo y quizás hablarlo o retomarlo en algún otro momento. Así que bueno, esos son mis comentarios. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, hay grandes cosas que se tienen que, por obligación moral, continuar discutiendo, y me apego 100% a las ideas de Dalia. Yo creo que todavía queda en deuda nuestro espacio para poder reclamar lo que está sucediendo, porque tenemos tantas cosas que deberíamos ser más enfáticos en reclamar, que la consecuencia está a la vista. Lo que está sucediendo es que, a pesar de que supuestamente existen reclamos, a pesar de que se materializan y formalizan ciertas posiciones, como región todavía no tenemos una voz activa. Y yo creo que ALAP tiene que tomar una voz activa en ese sentido. Si es que ALAP, y no solo ALAP, sino todas las agrupaciones regionales defienden a un país, sabemos que cuando otro país va a estar en necesidad, lo va a defender. Entonces, sí, totalmente, Dale. Y más bien, gracias por poner esa voz, porque necesitamos ser más enfáticos y reclamar esa posición. Hay un despojo. Tal vez es una palabra muy política, pero creo que es necesario usarla. Creo que es un despojo de esa necesidad de entender de qué es lo que estamos perdiendo.
porque percibo que lo que mencioné, ¿no? Percibo que esa ambigüedad de tratar de cientificar, no sé si existe esa palabra, si volver más científico el ejercicio estadístico, tiene la verdadera intención de hacernos creer de que no hace falta pelear por ello, de que hay solo una verdad, hay una convergencia, hay que producir datos de registros administrativos y el resto ya se verá. Pero mientras tanto, debajo del puente, el agua que está corriendo significa que no se está levantando información para proyectos sociales, significa que hay gente que no tiene ni siquiera una estadística para saber cuántos afros existen en Chile, significa que en Ecuador no tenemos estadísticas del LGBTI, significan muchas otras cosas que invisibilizan luchas sociales. Entonces, creo que es muy, muy oportuno que tengamos más énfasis en ese sentido. Bueno, y también respecto a las metodologías que se están aplicando, ahí sí también me apego completamente a lo que mencionaba Nico, haciendo alusión a la pregunta de Hernán. Hay mucho espacio donde se tiene para discutir respecto a los cambios metodológicos, pero ojalá sea una discusión en formato de región, porque a veces hay avances que un instituto realiza, un país realiza, pero no necesariamente se contamina en el buen sentido de la palabra para el resto de países. Pero bueno, como bien Nico decía, hay discusiones que también hemos realizado desde ALAB y OLAC, sobre todo respecto a eso en el observatorio, así que bienvenidas más propuestas y de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Gabriel va a falar. No, yo voy a decir que tenemos que cerrar la sesión. Quería felicitar a Luanda por la organización, Byron y Nico por el capítulo y Dale por sus comentarios. Pero ya tenemos que cerrar esta porque ya se abre otra en la misma sala, ya empieza una sesión. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos, muy bueno. Gracias. Obrigada, Obrigado. gente. Un abrazo. Chao, un abraço.